En el día de hoy te estaré hablando acerca del famoso niño o niña interior, el cual influye en nuestra autoestima cuando llegamos a la adultez y también este puede afectar muchas veces en nuestras relaciones. Entonces, si es de interés para ti este tema, por favor quédate hasta el final del video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miosotis García y te doy la bienvenida a mi canal, un espacio donde podrás autoconocerte y conectar con tu interior. Me imagino que has escuchado bastante de este tema acerca de lo que es el niño interior. Pues hoy te digo que el niño interior es el reflejo de tu autoestima y de las situaciones que viviste en tu infancia, dada la convivencia que tuviste con tus cuidadores, ya sea tu mamá, tu papá, tu abuela, las personas que se encontraban a cargo de ti en esos momentos. Dependiendo del tipo de hogar donde creciste, este puede haber generado traumas e inseguridades en ti. Y cuando me refiero al tipo de hogar en el que pudiste haber crecido, me refiero a si creciste en un hogar disfuncional, con unos padres que quizás no tuvieron todo el tiempo para dedicártelo a ti. Puede que hayas tenido una madre la cual era alcohólica y viviste todos esos episodios cuando ella tomaba. Un padre del que solo recibiste desprecio y rechazo al momento de cuando querías de su atención. Una abuela que quizás no estuvo al pendiente de ti cuando tú la necesitabas. Un tío o un hermano que quizás haya abusado de ti sexualmente, lo cual este tipo de situaciones puede haber traído traumas a tu vida y haberte generado miedos e inseguridades, los cuales hoy vuelven a tu adultez y te hacen ser el adulto con las actitudes y comportamientos que tienes en el día de hoy en tus relaciones. La manera en cómo solíamos interpretar cualquier actitudes o forma de nuestros padres en nuestra infancia era una forma muy sensible y emocional, por lo que si en algún momento tu mamá no te prestó la suficiente atención porque quizás tenía cosas que hacer o tenía que trabajar, entonces tú considerabas de que tu madre ya no te amaba, de que tu madre no te quería, al igual de que si tenías un padre al cual siempre querías mostrar tus habilidades tanto en la escuela como tus habilidades en los deportes o cualquier cosa y no prestaba la atención que tú necesitabas en esos momentos, considerabas de que no eras importante para tu padre. Entonces, tanto estas situaciones como muchas más que se pueden haber presentado en aquel momento se quedaron arraigadas en ti, creándote heridas que hoy vuelven a tu adultez y no te permiten tener relaciones sanas, no te permiten tener una vida estable en tus relaciones. En tus relaciones ya puede que sea de tus familiares, tu pareja, tus amigos, de que no tengas una seguridad en ti misma por dadas a muchos episodios que pueden haber pasado y se quedaron en ti, porque en ese momento no eras capaz de solucionar ese sentimiento que tenías. ¿Por qué? Porque eras solo una niña. Entonces te quedaste con todo esto reprimido, creciste con todas estas emociones, entonces por eso te afectan de tal forma en el día de hoy. Quiero recordarte que si te está gustando el contenido de hoy, por favor no olvides regalarme un like y compartir para que podamos llegar a más personas y que nuestra comunidad siga creciendo. Entonces, si sientes que has crecido con este tipo de inseguridades durante todo el trayecto de tu vida, de miedos, que eres una persona que no eres estable en tus relaciones, que no eres estable en un trabajo, que se te dificulta expresarte a los demás, que tienes temor al rechazo, que temes al abandono de tu pareja o que hoy en día no eres capaz de decidir por ti misma qué es lo que quieres porque eres dependiente en tus relaciones y en tus parejas. Entonces quiero compartirte acerca de mi curso online que se llama Sana las heridas de tu infancia. En mi curso aprenderás de herramientas probadas las cuales te ayudarán a encontrar ese momento donde se arraigaron estas heridas en ti, las cuales hoy no te permiten ser un adulto con estabilidad ni que puedas tener relaciones sanas en tu vida. Al igual de cómo también podrás
puedas conectar y sanar a tu niña interior, para que así puedas continuar avanzando en tu vida al igual que en tus relaciones. Entonces, si consideras que lo que te traigo en mi curso podrá ayudarte con todas estas situaciones que te están pasando en este momento, por favor no dudes en comentar en los comentarios "quiero sanar", y de esta forma te enviaré el link para que vayas directamente a mi página del curso. Y antes de finalizar, quiero recordarte que tus padres hicieron lo que mejor pudieron. Hoy en día muchas veces queremos culpar a nuestros padres de las situaciones que quizás nos estén pasando en el día de hoy, de todo lo que en un pasado no pudiste ser y que hoy consideras de que esto te está afectando y es por la culpa de la crianza que tuviste. Recuerda que tus padres hicieron lo que mejor pudieron en ese momento, en el nivel de conciencia que ellos se encontraban. Que quizás hoy piensen distintos, está bien. Nadie se queda siendo igual por 20, 40 o 30 años. Las personas con el tiempo van siendo conscientes de que en algún momento de su vida no se comportaron de la forma en como debían de hacerlo. Entonces no debemos de juzgar porque no sabemos cómo estaban las situaciones de ellos en esos momentos. Entonces quiero dejarte con eso en el día de hoy, al igual de que quiero despedirme. Si te gustó, por favor recuerda regalarme un like, comparte a aquellas personas que consideres que necesiten saber de estos temas y no olvides suscribirte activando la campanita para que puedas continuar recibiendo contenido acerca de mi canal. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao.